Bueno, estamos aquí de nuevo, en un nuevo video, en una nueva historia, en un nuevo episodio de esta aventura que cada día sorprende más y cada semana trae más retos inesperados, más experiencias, más sensaciones y en general más aprendizajes, ¿cierto? Han sido, la verdad, unas semanas desafiantes como todas. Pero sí, me he visto enfrentado como a cierta turbulencia, cierta, no sé, cómo describirla, cierta neblina ahí em, que a veces llega, ¿cierto? Llega y llega para hacernos buscar la claridad, siento yo. Esa claridad que siempre tiene que estar ahí tan presente dentro de lo que hacemos y dentro de lo que somos. Entonces sí, llega la neblina, llega la turbulencia y lo pone a uno a aprender, a transformarse, a superarse, a romper estructuras y costumbres y planteamientos, ¿cierto? A reestructurar todo. Para eso llega como la neblina o la turbulencia, esos días nublados que tanto, no sé, tanto atormentan al espíritu, ¿cierto? Pero que lo hacen reconectar también con su propia raíz. Y bueno, después de todos estos días estoy aquí de nuevo y hoy vengo con hoy vengo con una historia muy emocionante, que es la historia de cómo terminé aquí. Mm, la historia de mi arte, y de mi proceso artístico, que más que proceso artístico es mi camino como artista, es toda esa gran obra que estoy haciendo, que se llama vida, y esa experiencia que construyo desde mi interior y que se ve expresada en el mundo. Entonces sí, quiero como empezar hablando, dando un contexto lo suficientemente detallado como para que la gente pueda entender de dónde vengo yo o de dónde viene mm, mi misión artística. Y bueno, eh, para empezar creo que voy a tomar un poquito de agua. Necesito tomar un poco de agua. Y bueno, para empezar, creo que primero tengo que hablar sobre mi propia esencia, ¿cierto? Porque yo creo que adentro uno tiene una esencia, una voluntad que vino a cumplir algo en el mundo. Tiene una misión y esa misión se ve alineada con todo lo que uno es, con sus capacidades, con sus talentos, con sus pasiones, con, con sus intereses, con sus luchas, con todo su proceso de transformación, ¿cierto? Todo su proceso de expresión del ser. Y cada persona viene con una misioncita ahí metida adentro. Eh, y eso define todo lo que es y todo lo que puede llegar a ser en el mundo, lo que se puede llegar a convertir. Tampoco quiere decir que estamos 100% condicionados por eso, pero lo que yo digo es que todos venimos con una misión y hay personas que vinieron, no sé, con la misión de ser médicos o de ser abogados o, o de ser pintores o de ser,
escritores o de ser profesores o de ser electricistas o de ser barrenderos o de ser campesinos, ¿cierto? Cada persona viene como con su propia misión y solamente la conoce la persona, solamente la conoce el ser, el interior. Es el que tiene eso claro, ¿cierto? Como ese yo superior, esa supraconciencia que está llevándolo a uno por todos los caminos de la vida. Entonces, como venía diciendo, esa misión se como que se ve encauzada por las diferentes cosas que le van pasando a uno, por los diferentes senderos que uno toma en el camino. Y creo que en esencia soy un artista, me he dado cuenta de eso, puedo dar fe a lo largo de mi historia, porque creo que he tenido muchas habilidades diferentes, pero siempre en mí está ese impulso creador, esa chispa que me obliga a crear, a sacar de la nada algo nuevo y algo propio, que siempre me quiere como llevar a manifestar algo que me llega y darle forma, materializarlo. Es muy bonito. A mí me gusta mucho como esa idea del proceso artístico porque uno está materializando lo no antes visto, lo nuevo, lo que viene de aquí o de allá, de todo lado, ¿cierto? Porque somos un canal y estamos canalizando toda esa información que hay allá arriba y esa información se canaliza y toma forma según también lo que somos nosotros. Entonces, eh, los artistas trabajamos con las ideas, queremos verlas materializándose en el mundo y aprendemos mm, aprendemos a materializarlas. También buscamos una forma de expresar todo eso que tenemos que sea como más acorde con lo que somos nosotros. Todo eso que nos va resonando se termina volviendo nuestra herramienta. Entonces, nosotros resonamos con muchísimas cosas, resonamos con la pintura, resonamos con la música, resonamos con el cine, resonamos con la palabra, eh, resonamos en general con todo y esa misma resonancia es la que nos va llevando a inclinarnos por algo o por ciertas cosas. Y bueno, creo que en esencia siempre he estado inclinado hacia la parte artística desde muy niño eh, y desde casi que todos los sentidos, pues desde la literatura, desde el cine, desde la música. Puedo decir que tengo experiencias muy bonitas de conexión espiritual con cada una de las artes. Y a raíz de esa conexión, pues he tenido mi propio camino. Eh, Recuerdo mucho haber empezado dibujando porque siento que es como muy normal que todos los niños se vean encaminados hacia el dibujo, pues porque al principio pues uno hace muchas cuestiones así gráficas en la guardería, en el colegio, pues siempre uno lo ponen a dibujar, a pintar, a colorear, es una cuestión ahí motriz también, entonces es fácil que de pronto una persona se vea como inclinada hacia el dibujo y las artes gráficas. Entonces empecé por ahí y también porque dentro de mi familia pues hay una herencia que agradezco mucho, una herencia de mucha manualidad, sobre todo pues por el lado de mi abuela paterna, mucha manualidad, mucho detallito, cosas como digo pues con las manos. Mi abuela cosía y hacía un montón de cosas, un montón de estilos diferentes. Ella nos hacía las decoraciones de Navidad a todos y a todos los nietos que llegaban, pues
le hacía eh, su respectiva pieza o sus respectivas piezas con el nombre, con muñequitos, con diseños. De verdad que mi abuela era muy tierna, la verdad, como que con esa pasión de artesana muy adentro, de tejedora, ¿cierto? Y es muy bonito porque ella también se acercó mucho como hacia la pintura, hacia la parte pues como de las artes plásticas. Y mi tía, que heredó pues como todos esos conocimientos de mi abuela, eh, hacía pues unos cuadros impresionantes, y yo recuerdo haber visto esos cuadros e interesarme por el dibujo, ¿cierto? Y por la pintura. Entonces le pedí que me enseñara, y más o menos a los 10 años fue que me empezó pues a enseñar cositas, y empezó a hacer mis blogs de dibujo y de, de arte pues en general, ¿cierto? Lo que me iba saliendo. Y creo que ese proceso fue más bien pasajero, ¿cierto? Fue transitorio, y me sirvió para tener como una primera conexión con el arte, pero eh, ya volvió ahí como esa conexión muy fuerte en mis primeros años de adolescencia, porque me empecé a interesar mucho por el cine. No sé por qué me empezó a llamar la atención, la verdad. Pues como que me llamaba la atención todo el tema de las historias, siempre me había gustado. em, me apasionaba mucho como todo el arte cinematográfico, la labor cinematográfica, porque involucra todas las artes, ¿cierto? Y las películas tienen una magia que a mí me hacía me impulsaba a querer crearlas, a retratar esas historias en la cámara, y pues estar mm, inmerso en historias, en guiones, en fotografía, todo, todo, todo. Y empecé a ir a un cineclub, al cineclub de Envigado. Creo que ese cineclub me cambió la vida, porque por primera vez sentí y fui consciente de que me había conectado espiritualmente con el arte, de que algo pasaba cuando yo iba, esos días así lluviosos en la noche, al cineclub. El cineclub empezaba más o menos a las 7:30, y pues como son películas independientes, muchas eran larguísimas. Eso pues terminaba saliendo yo a las 9:10 de la noche, 10:30 a veces. Y salía y me ponía a caminar, y llegaba, y en esas caminatas a mi casa, que eran más o menos media hora, en la noche yo me quedaba absorto pensando en lo que había acabado de ver, en esa, en ese sentimiento como de plenitud que tiene uno cuando resuena con una obra, de que es como si uno hubiera recogido un pedazo perdido eh, en algún lado, y se hubiera encontrado con él, y uno ya se mira de manera diferente. Es algo bien bonito, es algo bien bonito. Yo sentía como si fuera a misa, como si fuera a comulgar ahí en el cineclub. Que pues por cierto, en la misa yo no he sentido eso, lo siento. Pero eso lo sentí en el cineclub. Y yo sentía como si comulgara con lo divino. Y me empecé pues como a interesar muchísimo en toda la parte del cine, y empecé con el sueño de ser director. Más o menos eso como a los 14 15 años, con el sueño de la dirección. Y, y me fui de lleno con eso, me fui de lleno con eso. Durante los años de colegio no hacía sino fantasear en la idea de estudiar cine y salir de esas cuatro paredes a grabar películas, y a la alfombra roja, a ganarme un Oscar, em, no sé, hacer películas así super hollywoodenses, que me gustaba mucho Tarantino, aunque mi favorito es Kubrick, siempre lo va a ser. Kubrick para mí es otra cosa, ¿cierto? Otro nivel de genio. Em, y bueno,
Mm, Emocionado con ese sueño, pues salgo del colegio, ya después de haber hecho algunos cursitos ahí de apreciación cinematográfica, de producción audiovisual, ya después ahí de haberme acercado como tal de lleno a la labor, eh, me fui de cabeza a estudiar cine en la Universidad Nacional en Bogotá. Me fui a la Escuela de Cine y Televisión y la verdad es que fue un proceso como bien bonito, porque primeramente era mi única opción de universidad. O sea, durante todo el año de 11 que a uno le preguntan tan y cuáles son tus opciones y qué vas a hacer y a dónde te vas a postular, yo solo decía, voy a pasar a la Nacional a estudiar cine. Eso era lo único que yo decía. Ese es mi único plan, no hay plan B. Literalmente no había plan B. Y en eso soñaba todas las clases cuando me sentía aburrido, decepcionado, ignorado, solitario, incomprendido, que sentía que estaba desperdiciando mi tiempo. En todas esas clases de colegio solamente fantaseaba con estar estudiando cine. Y pasé, me postulé, pasé. Fue bien interesante. Ya después puedo contar la historia a detalle. Pero pasé y me fui. Me fui en febrero del 2020. Para quien se acuerde bien de esas fechas, la pandemia pues todavía no había llegado. Todavía pensábamos que el COVID era una bobadita. Y yo me fui a Bogotá, me fui a estudiar bien contento, bien motivado, con un montón de sueños en la cabeza y muy apoyado sobre todo por mis papás porque ellos siempre me han apoyado muchísimo con todo esto. Y la verdad, igual fue difícil para ellos como entenderlo, ¿cierto? Y siento que siempre se han como desafiado para entender las locuras con las que voy saliendo. Entonces, sí, mmm, llegué a Bogotá en febrero del 2020 y la verdad es que me encontré con una realidad muy diferente a la que tenía en la cabeza, como suele pasar siempre. Em, el cine no me llenó tanto, no me llenó tanto, por varias cosas. Primero, el lugar en sí, y no tengo problema con la Nacional, de hecho me enamoré de esa universidad y de los compañeros que conocí allá, de verdad, personas increíbles. Si alguno me está viendo, un saludo enorme, qué bacano encontrarnos otra vez. Pues aquí, ¿cierto? Súper bien que la vida haya llevado a que demos esta vuelta y otra vez estemos aquí. Qué bacano, un saludo. Y la verdad no tengo quejas sobre la Universidad Nacional, pero sí sobre la escuela de cine. Y no me gustó, no me gustó. La verdad la experiencia fue como que apagó mucho toda esa pasión que sentía. Y no solamente fue la experiencia, sino entrar como a conocer desde adentro la experiencia de hacer cine. A muchas personas les podrá parecer hermosa, muy bacana. Yo respeto eso muchísimo, súper bien y lo admiro porque de verdad para mí es muy difícil como imaginarme un estilo de vida así como cinematógrafo. La verdad me parece bien complejo. Eh, y precisamente por entender también de dónde venía la esencia de mi arte y cómo yo quería crear, fue que me terminé decidiendo por el camino contrario, que es la música. Y con la música hay una historia previa porque desde el colegio, desde décimo, diría yo, sí, desde décimo, me empecé a interesar por la producción musical. ¿Y por qué me empecé a interesar por la producción musical? Porque a los 15 años conocí el rap y el rap me cambió la vida. Siento que me encontré con eso que necesitaba descubrir desde mi, desde mi esencia artística. Me encontré con eso y fue muy especial porque es como cuando uno cree que está enamorado de alguien
o que le gusta a alguien, mm, y por los lados como que de verdad se empieza a enamorar de otra persona, como que uno termina reconociendo el amor sin forzarlo, termina pasando porque uno resuena. Y eso me pasó con la música y con el rap. De todas formas yo ya me había acercado a la música porque estuve tocando guitarra, como a los 14 años fue que me puse a aprender a tocar guitarra porque me gustaba mucho el rock, sobre todo el metal. Nunca toqué guitarra eléctrica, pero toqué la guitarra acústica y pues así full Kurt Cobain, full guitarrudo, pues como en los años de colegio. Y después fue que me empezó a interesar la producción musical porque pues dejé de escuchar rock y me puse a escuchar mucho rap. Y de ahí me encontré con el beatmaking, con el sampling, con todas estas técnicas de producción, con la idea de poder hacer música desde un computador, que pues yo no sabía que eso se podía hacer. En ese momento no había tanta información al respecto. De hecho me acuerdo que empecé con un programa gratuito que se llama LMMS, un programa de Linux, pues la cosa más arcaica del mundo, muy parecido al FL, pero pues gratuito, ¿cierto? De código abierto creo que es. Y sí, empecé a aprender ahí como podía, pues con los tutoriales que había en ese momento, que no eran muchos, con paquetes de sonidos ahí descargados, con los plugins ahí por defecto que podía conseguir, pues los plugins ahí por defecto que tenía el programa. Y ya después fue que antes de terminar el colegio, un amigo me presentó el Ableton. Saludos allá a Rastri, shout out al Rastri, que también fue el que me metió mucho al rap, ¿cierto? Fue de los primeritos que me mostró rap de aquí, de Medellín, que es el rap que a mí me apasiona, mm, y rap colombiano en general. Mm, entonces me enamoré de esta parte pues de la producción y yo ya lo había continuado como aprendiendo de manera como muy natural, ¿cierto? Porque no era lo que yo quería hacer específicamente. Yo no me veía como un productor, como lo digo, tenía más esa idea del cine en la cabeza, pero me puse a aprender a producir porque quería aprender, porque quería tener la satisfacción de hacer música desde mi computador y sacar mis canciones y mis cosas. De hecho, siempre tenía como esa imagen ahí en el fondo de mi cabeza de ya después de tener éxito en el cine, tener también mi estudio y trabajar con artistas. Siempre tenía como en el fondo de mi cabeza esa idea. Y cuando todo se vino abajo en la pandemia, porque yo estuve un mes estudiando en Bogotá y al mes cayó la pandemia, cuando todo se vino abajo, yo me encontré con esto como con tener que tomar una decisión, ¿cierto? Si me quedaba donde estaba y seguía al cine, o si seguía el camino de la música, que era como el que más me estaba llamando y con el que más resonaba. Y yo me ponía a pensar en una cosa, de qué manera me gusta a mí crear, o cómo es la generación de ideas por mi parte, ¿cierto? Y me encontré con que en el cine yo tenía que desarrollar una sola idea, complejizarla mucho durante mucho tiempo, ¿cierto? Porque hay directores que pasan hasta 10 años queriendo hacer una película, escribiéndola, buscando financiamiento, grabándola. O sea, uno tiene que estar aferrado a una idea y complejizarla y materializarla de una manera tan detallada, tan compleja, tan vasta que... Por eso es que yo lo admiro mucho, pero yo me di cuenta de que no era de eso, de que yo era más de generar ideas como más pequeñas, más em, como autoconclusivas, más cerradas y en mucha variedad, en mucha variedad. Y me encontré que la música me daba eso, me daba esa posibilidad de, en forma de canciones, ir materializando todas esas ideas, esas cositas. Entonces, hacer una canción sobre un desamor o sobre una depresión o sobre un dilema interno, una lucha, todo un universo que hay dentro de mí,
eso yo dije, esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que yo vine a hacer en el mundo. Y fue como casi que sorpresivo, porque yo nunca me lo imaginé, o pues mm, yo veía la música como algo más bien lejano, pero realmente siempre estuvo muy cerca y yo siempre me acerqué de manera casi que instintiva, y terminé aquí, ¿cierto? Terminé aquí porque así es el camino y cada uno lo tiene y el mío me llevó acá. Entonces estoy muy agradecido de las razones por las que hago música, realmente. Y ya después de eso me metí a estudiar producción musical en la EAS. Estuve 2 años estudiando en la producción. De ahí salí, me dediqué a mis proyectos, a desarrollar mi sonido, mi catálogo, ¿cierto? Mi esencia musical. Y este camino me ha traído a conocer muchas personas, a vivir muchas experiencias, aprender muchísimo y sobre todo mm, a encontrar propósito. Y aquí está, el propósito. ¿Cuál es el propósito realmente de mi música? Y yo, ¿por qué hago música? Em, Creo que este video se está alargando mucho, entonces voy a hacerlo en dos partes. Voy a hacerlo en dos partes. Y bueno, esta fue toda la historia. Y el por qué hago música va a venir en el siguiente video. Porque definitivamente es también como otro tema, ¿cierto? Entonces, este ha sido mi camino, este ha sido mi recorrido. Me encantaría leer el recorrido de ustedes, lo que han transitado, cómo han llegado hasta aquí y hasta el punto de sus vidas en el que estén, ¿cierto? Entendiendo que cada uno tiene un recorrido y un propósito y ese propósito mm, uno lo sabe pero no lo sabe. Uno lo tiene que descubrir y lo va descubriendo en las cosas que vive. Mm, y ese camino se va transitando de manera natural, pues el camino es el camino. Se no puede envidiar nada de nadie, ¿cierto? Porque su camino es perfecto. Y, y hay que abrazarlo, hay que aceptarlo, hay que entender quiénes somos y la manera en la que fluimos y en la manera en la que resonamos con las cosas, que es lo que queremos dejar en el mundo. Creo que en eso se resume como el camino del artista. Cada uno va hallando las respuestas poco a poco. Mm, Espero de corazón que las encuentren, que lleguen a esa meta, que realmente la meta es cada día seguir el camino, ¿cierto? Espero que cada día lo estén siguiendo y que le hagan caso a, a ese yo superior que conoce su propia esencia y que sabe que vino a hacer al mundo. Entonces sigan esa luz y apéguense a ella, ténganle fe. Y bueno, un abrazo para todos. Espero que hayan disfrutado un poquito de escuchar esta historia. Y bueno, estamos viéndonos ahí con más, con esta segunda parte que se viene en nada.